Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Vamos, hermanos, siempre pues a tener presente, hermanos, que Dios nos ha dado mandamientos. Dios nos ha llamado, dice la palabra, a santidad. Pues la palabra dice, hermanos, que nosotros pongamos atención a la palabra. Bueno, acuérdense cuando Pablo dice: es necesario que con mucha diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso, hermanos, lo dice Pablo, pues, dándonos, pues, el mandamiento, pues, de que pongamos atención a la palabra, a lo que hemos oído de la Escritura, a lo que leemos, a las cosas, pues, de Dios, que pongamos atención, porque si no ponemos atención, dice que nos vamos a resbalar, ¿verdad? Pero eso es igual que nos vamos a condenar. Y fíjense, hermano, que para que tengamos pues una buena razón, ¿verdad? O un buen conocimiento. Fíjense que la palabra de Dios, hermanos, dice también, ¿verdad? En los libros, ¿verdad? De la ley, dice que el que tenga en poco la palabra de Dios muera irremisiblemente.
Vale, esas dos palabras, hermanos, tienen relación. Una, el que tenga en poco las cosas de Dios, o el que no, o el que menosprecie las cosas de Dios, o el que no pone atención a las cosas de Dios, o el que ignora las cosas de Dios, muera irreversiblemente. Ahora, opuesto es el caso contrario es, ¿verdad? Lo que nos dice Pablo, que es necesario que pongamos mucha atención a las cosas de Dios para que no nos condenemos o para que no muramos, ¿verdad? Entonces, si usted medita, ¿verdad? Analiza el primer mandamiento que dice, muera el que tiene en poco las cosas de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner atención a las cosas de Dios. Entonces Pablo nos dice que pongamos atención a las cosas de Dios para que no nos toque, ¿verdad? La condenación. Y si entendemos también, o sea, si analizamos una o la otra, ¿verdad? Si entendemos también que si ponemos atención a la palabra para que no nos condenemos, vamos a entender también que si no ponemos atención o que si ignoramos la palabra, pues nos va a tocar la condenación, ¿verdad? Entonces, cada palabra de esta, ¿verdad? También nos explica lo otro, pero hay las dos explicaciones para que la gente no se vaya a enredar, ¿verdad? Que quede bien persuadida de que de un modo o de otro, ¿verdad? Él ya sabe cómo es la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner atención, pues hermanos. Esto quiere decir así, mi hermano. Imagínense usted que venimos al culto y vemos pues que cuando las personas vienen al culto, hay bastantes que están platicando o están viendo por otro lado o están durmiendo o cualquier cosa están haciendo, pero no oyen al que está predicando, no oyen la predicación. Y no solamente sería, ¿verdad?, en el caso de que haya un predicador, sino que si nosotros vemos a alguien que está hablando de la palabra de Dios, también lo vamos a examinar. Vamos a poner atención a la palabra. Esto es mandamiento. Si alguien está por allí y no examina, como dice Pablo, examinar las cosas de Dios, ¿verdad? O fíjense, aquí hay dos cosas. Vamos a explicar esto. La palabra de Dios dice que Dios nos da sabiduría a los pocos, ¿verdad? A los poquitos que se van a salvar. Dios nos da sabiduría. Los que Dios les da sabiduría, o Dios nos da sabiduría, tenemos esa capacidad de examinar todas las cosas. Así dice la palabra. Dice, a ustedes sí les es permitido conocer los misterios del reino, dice en una parte. Y en otra dice, ustedes pueden examinar todas las cosas, pero a ustedes nadie los puede examinar, o sea, refiriéndose al grupo de evangélicos que pueden examinar todas las cosas, a todos, como dice la palabra, examinar a los que son de Dios, examinar los espíritus a ver si son de Dios o no son de Dios. Eso es, ¿verdad? Examinar a las personas, ¿verdad? Pero los que somos escogidos, que Dios nos ha dado sabiduría, podemos hacer eso. Pero el resto no, pues. Y ese es el problema, que por eso es que vemos en las iglesias el montón de gente que no pone atención, porque ellos no tienen esa capacidad de examinar y no tienen la sabiduría para seguir de cerca el mandamiento, ¿verdad? A modo después de no perderse el mandamiento. Pero es exhortación entonces para todo aquel que pone interés a que él haga como dice la palabra, que va a venir y se va a acordar del mandamiento, que hay que poner atención a la palabra, porque si él tiene en poco la palabra de Dios, o sea que está disimulado, ¿verdad? No atiende la palabra de Dios, por supuesto que ahí está la sentencia que le toca condenación. Entonces el Hijo de Dios pues es cuidadoso en toda la palabra. Y esa es la razón porque los que somos de Dios, los que guardamos los mandamientos, entendemos todas las cosas
y las ponemos por obra, pero los que dicen que son evangélicos y pecan, ellos ni ponen por obra todos los mandamientos, y la enseñanza de ellos también es de que no hay quien cumpla, y tampoco lo pueden hacer, ¿verdad? De querer poner atención, porque de todas maneras a ellos no les gusta la palabra. Si hay un pastor, ¿verdad?, de evangelio diferente que les está predicando cosas así, ¿verdad?, que son, como dice la palabra, cosas halagueñas, o engaños, o mentiras, palabras inventadas, que no son pues de la palabra, de las Sagradas Escrituras, allí ponen atención. Pero si les predicamos la palabra tal como está escrita, ellos, para empezar, están disimulados. Segundo, pues si estaban poniendo atención, después no les gusta la palabra verdadera y no le ponen atención. Bueno, entonces, ¿cuál es la reflexión? Que todo evangélico tiene que poner atención en el culto o en la predicación, tiene que poner atención a todas las cosas, ¿verdad?, que están predicando, ¿verdad?, los que están enseñando la palabra, y él va a examinar si si están las cosas conforme a la Escritura o no están conforme a la Escritura, ¿verdad? Ahí lo que hay, hermanos, ¿sabe usted, hermanos, que la palabra dice pues de que cada uno se va a salvar? Así dice la palabra, cada uno se va a salvar por sus obras, ¿verdad? Y cada uno se va a condenar por sus obras. Entonces, ¿qué es lo que hay en este caso? Que la persona que ponga atención a obedecer todos los mandamientos y no escapar ningún detalle, ese se va a salvar. Pero si hay alguien que no pone atención, pues por sus obras, ¿verdad?, se va a condenar. ¿Cuál es la obra? Menospreció la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a meditar en la porción bíblica que hemos leído. Ahora, hermanos, hemos leído en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ir leyendo, hermanos, para ir meditando en esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a ir leyendo, hermanos, para meditar. Dice así, hermanos, la palabra. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hombre o una mujer y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Vamos, hermanos, a meditar en esta parte que hemos leído. Fíjense, hermanos, que esto es muy importante. Todo lo que se predica en cualquier parte de la Escritura siempre es importante, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver, hermanos, que son puntos, pues, de mucha sabiduría, pues, y que son necesarios, pues, saberlo, ¿verdad? Porque si usted puede, pues, hacer algunos análisis, acuérdese, hermano, que hay el evangelio diferente y el evangelio verdadero. O están los poquitos escogidos y están los muchos que se van a condenar. Los poquitos escogidos van en el evangelio verdadero o en el camino angosto. Y los muchos que se van a condenar van por el camino ancho o
o en el evangelio diferente, es igual, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que los poquitos que se van a salvar, que van por el camino angosto, guardan los mandamientos. Y esa es la diferencia. Dios les da la sabiduría y todo conocimiento. Pero los de evangelio diferente que pecan y por eso van por el camino ancho y por eso son de evangelio diferente, ellos pues no tienen sabiduría y son insensatos, no entienden nada y entienden mal para su condenación, dice, para su propia condenación, dice la palabra, o sea, que ya están destinados, también dice la palabra, a condenación, y por estar destinados a condenación, ellos pues las cosas siempre les van a salir mal, porque dice la palabra que ellos ni entienden y no pueden entender. O sea, vaya, que si ellos quieren, si ellos no entienden, pero si quisieran entender, tampoco pueden entender, porque entienden mal para su propia condenación, ¿verdad? Bueno, veamos lo que dice la palabra. Fíjense, hermano, que estas personas que son, pues, de los muchos, ¿verdad? Y de los muchos que se van a perder, los que andan en las iglesias, ¿verdad? Que dicen que son evangélicos y pecan. Fíjense que hay una idea que ellos tienen que es contraria, pues, a la palabra de Dios. Se oye decir, o sea, oímos decir en la Escritura que por fe vamos a alcanzar pues las cosas, ¿verdad? De Dios. Exacto, así es. Por fe nos vamos a salvar, por fe vamos a alcanzar algo que nosotros pedimos a Dios, por fe lo vamos a obtener. Por fe pues vamos a hacer todas las cosas. Eso es lo que los evangélicos de evangelio diferente confunden. Porque fíjense, hermano, que hemos leído la palabra que dice que la fe sin obras es muerta. Pero vemos pues que los de evangelio diferente, cuando hablan de la fe, ellos, como dice la palabra, ¿verdad? Que por fe vas a alcanzar las cosas. Entonces ellos tienen fe, pero ellos no guardan los mandamientos. Ellos tienen fe. Si usted platica con ellos, dicen así algunos: mire, hermano, fíjense que yo tengo problemas, fíjense que tengo tal problema, mire, hermano, pero yo por fe, hermano, sé que voy a salir bien, hermano. Por fe yo sé que voy a lograr, ¿verdad?, la bendición, dicen ellos, ¿va? Y ellos son pecadores, porque dicen ellos que ellos pecan porque no hay quien cumpla, y que como ellos pues, y como todos son pecadores también, dice, ¿verdad? Entonces ellos pues pecan, ¿verdad? Pero ellos tienen fe, dice. Tienen fe. Como cuando dicen que también son salvos, ¿verdad? Pero este es otro tema, ¿verdad? Entonces, ellos pecan y tienen fe. Eso es lo que tenemos que entender, que está bien clara la palabra que dice que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que si alguien tiene fe y no guarda mandamientos, los mandamientos, obedecer los mandamientos son las obras. Esas son las obras. Si usted no obedece los mandamientos y tiene fe, pues mire que no tiene parte con Dios. Pero si usted guarda los mandamientos, primero fíjese cómo dice la palabra. Vamos a entender la forma como está escrito. Dice, si alguno, ¿verdad?, tiene fe y no tiene obras, pues la fe de él es vana. Y dice, oh hombre vano, dice, ¿no sabes que la fe
sin obras es muerta. ¿No sabes que la fe se perfecciona por las obras? Ahora entendamos. Dice, tú dirás, pero alguien dirá, dice, yo tengo fe. No, dice, alguien dirá, tú tienes fe y no tienes obras. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿Qué es lo que hay? Alguien pues dice que tiene fe y presenta su fe sin sus obras. Y la fe sin obras es muerta. Ahí queda terminado. Pero viene el otro y muestra sus obras, o sea, su fe, pero por sus obras, él presenta sus obras. Entonces, la fe del tal es positiva, porque la fe se perfecciona por las obras. Entonces, si alguien no tiene obras, la fe no le vale, pero entendamos cuáles son las obras, pues. Las obras son guardar los mandamientos. Cuando dice, tú tienes fe y no tienes obras, está refiriéndose a esos que dicen que son evangélicos y pecan, no tienen obras. Acuérdense que la palabra de Dios dice que, vamos a aclarar esto solamente para que despejemos alguna duda, ¿vale? Podemos decir, bueno, si el hermano guarda mandamientos, y él guarda mandamientos, pero también peca, porque él dice que peca. Podríamos tener ese razonamiento, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué dice la palabra? Que el que quebranta un mandamiento, uno, no digamos un montón, ¿verdad? El que quebranta un mandamiento ya no le cuentan los otros mandamientos. Entonces él no tiene obras. Por eso le dice, vení y preséntame tu fe y tus obras, porque no tenés obras. Poné tu fe ahí, ¿verdad? Y no tiene obras, es vana, no sirve para nada, pues no te va a ayudar en nada. Pero yo te muestro mi fe por mis obras, o sea, presento mis obras y ahí te estoy ya confirmando mi fe, ¿verdad? Porque necesitamos pues obedecer los mandamientos para que la fe se perfeccione, así dice la palabra, ¿verdad? Entonces entendamos estas cosas, hermano, porque fíjense que yo he oído, y es común eso, ¿verdad? Fíjense que una vez oí a una hermana, ¿verdad? De esas que andan orando o profetizando y no trabajan, ¿verdad? Ahí andan ellos, pues viviendo pues de lo que ellos pues reciben por sus servicios, ¿verdad? Por sus oraciones y por sus profecías que andan dando, ¿verdad? Entonces alguien le cuestionaba y le decía que había que trabajar para ganar el pan de cada día. Y él decía que Dios le había dicho que por fe iba a vivir. O sea, ella decía que había recibido una visión que por fe iba a vivir. Allí andaba bien distorsionada, pues, porque no entendía la palabra. Porque cuando se dice por fe vivirá el justo, ¿qué quiere decir eso? Que por fe vamos a obedecer todos los mandamientos. Por fe, porque creemos que es verdad, vamos a obedecer todos los mandamientos, vamos a trabajar para comer, vamos a evitarnos de todo pecado, nos vamos a convertir a Dios, no vamos a andar como antes andábamos en el mundo, ¿verdad? En toda maldad o en todo pecado, sino que vamos a guardar los mandamientos porque tenemos fe. Que las cosas de Dios son ciertas y tenemos fe de que nos vamos a salvar y la regla es obedecer los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que hay?
La fe me hace guardar los mandamientos. La fe me hace tener temor de Dios porque tengo fe que me voy a salvar. Tengo fe que lo que Dios dice es verdad. Tengo fe que la palabra de Dios es ciertísima. Y por eso voy a obedecer los mandamientos de Dios. No pega con ese razonamiento de esa gente, ¿verdad? Que son faltas de sabiduría. Imagínense diciendo, mire, le decía, mire, ¿y usted por qué no trabaja para comer? No, que siempre anda pidiendo, porque así pedía, ¿verdad? Y la gente ya la conocía y no le quería dar, ¿verdad? Y entonces la reprendía, ¿verdad? Y decía, ¿y por qué no trabaja para comer? Mire que fíjense que Dios me dijo que yo por fe iba a vivir, que es lo que vamos a entender. No saben lo que dicen, como dice la palabra, no saben lo que dicen ni lo que hacen, porque ella entendía que por fe era que iba a andar de la gana, quebrantando el mandamiento. O sea, por fe que no iba a hacer nada, solo iba a tener fe que todo lo iba a tener, vaya. No iba a hacer nada, o sea, no iba a hacer obras, no iba a obedecer los mandamientos. Bien, la cosa, ¿verdad? Bien alejada del Evangelio. Es por eso la palabra, la predicación, ¿verdad? Que no podemos estar... bueno, el asunto es pues que los evangelios diferentes de cualquier manera sean humildes, sencillos o sean grandes, sabios. Si son de evangelio diferente, ninguno va a entender la palabra, todos la van a entender mal. O sea, el sabio terrenal y el humilde terrenal que anda en el evangelio diferente no va a entender la palabra de Dios. De ninguna manera la va a entender, porque la palabra dice que los pecadores no pueden entender las escrituras. Está prohibido, ¿verdad? O sea, Dios no les permite pues que ellos entiendan las cosas de Dios, pues porque acuérdense, si usted quiere decir, bueno, ¿y cómo es eso que está prohibido? Mire, hermanos, ahí se encuentra en la escritura un montón de explicaciones. Primeramente tenemos al Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos y a sus apóstoles, porque fíjense que un apóstol le dijo, mira, le dijo, y porque a nosotros nos explica bien, le dijeron, y allí al pueblo no les explica bien, le dijeron. Así les preguntaron. Y les dice, a ustedes los discípulos, ¿verdad? Los que obedecen, ¿verdad? A ustedes sí les ha permitido entender todas las cosas del reino. Pero a los que están fuera del grupo de ustedes, a ellos no. A ellos por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ¿verdad? Y no entiendan y no se conviertan. Entonces, ¿qué es lo que hay, verdad? Todo radica o todo pues parte, ¿verdad? De la obediencia. Si obedecemos, recibimos todas las cosas de Dios, y el que no obedece no tiene parte con Dios. Por eso es que no pueden entender las escrituras, ¿verdad? Otra palabra que dice, hermano, en el Salmo 56 dice que el necio no entiende, dice esto, y el insensato dice que no sabe nada. Así está escrito, ¿verdad? El necio no entiende esto y el insensato no sabe nada. ¿Verdad? Quiere decir lo mismo, ¿verdad? Que ellos nada, ¿verdad? Y en otra parte dice que les está vedado, que es igual, está prohibido que ellos entiendan las escrituras. En otra parte dice que tiene que ver el necio, dice, en mis leyes, y el insensato en mis mandamientos. ¿Se da cuenta? Hay bastantes partes en donde están excluidos, ¿verdad? Los de evangelio diferentes, ¿verdad? Están excluidos o privados de entender la palabra de Dios. Así de que entonces, esta palabra cuando dice, ¿verdad? De que alguien dice que por fe va a lograr las cosas, si obedece los mandamientos,
sí la va a lograr. Pero si solamente porque tiene la fe, pero no obedece los mandamientos, no va a lograr nada. Por eso la palabra explica, ¿verdad? Que la fe con las obras es positiva, es viva. Pero la fe sin obras es muerta, no hay nada. Es nada, pues, es engaño, ¿verdad? O sea, se engaña a la persona. Pero vamos a seguir, hermanos, meditando, ¿verdad? Sigue aquí la explicación. Luego dice, hermanos, así también dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, estamos entendiendo, ¿verdad? Que esto es una confirmación. Esto es una confirmación para ese caso que le digo yo, ¿verdad? Cuando alguien dice, mire, yo tengo fe que lo voy a lograr, ¿verdad? Pero es pecador, ¿verdad? O sea, es de aquellos que dicen que no hay quien cumpla y es salvo por gracia, dicen ellos, ¿verdad? Entonces uno de esos dice, yo tengo fe que Dios me va a oír, ¿verdad? Él tiene fe, pero viene el otro, ¿verdad? El evangelio verdadero, y él tiene fe y obedece los mandamientos porque conoce pues que porque tiene fe es que guarda los mandamientos, porque tiene fe es que él cree pues de que Dios es verdadero y que es ciertísimo y que no va a fallar nada, ni va a perecer nada, ¿verdad? De la escritura, todo se va a cumplir, esa es fe. Y por esa fe guardamos todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces viene y le dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, lo que está ahí es declarando, confirmando que aquel que dice que tiene fe, pero él no guarda los mandamientos, la fe de él es vana, es mentira, no tiene fe, es fe pues vana, pues es fe de mentira, vaya así. Pero el otro que guarda los mandamientos, su fe es viva, su fe es positiva, su fe es verdadera, ¿verdad? Es cierto todo lo que él pues va a obtener, ¿verdad? Por medio de lo que él cree, ¿verdad? Así, hermanos, sigue diciendo la Escritura, sigue diciendo, hermanos, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta parte, hermanos, está bien separada, ¿verdad? Pues sí, de la relación, ¿verdad? Para la explicación de lo demás, ¿verdad? Esto es así solamente independiente. Miren, están los que dicen que son evangélicos y pecan. Y están los que son evangélicos y guardan los mandamientos, que son los escogidos, ¿verdad? Entonces le dice Dios, o sea, le dice la palabra ahorita, ¿verdad? Ahorita le dice a ese que dice que tiene fe y no guarda los mandamientos. Le dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Crees? Sí cree. Bien haces. Está bien que creas que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. Así, ahí está. Ahí llega la expresión. ¿Qué quiere decir? Ya. Vos crees que Dios es uno. Y es verdad. Pero también los demonios creen que Dios es uno. Y aún ellos tiemblan. Y son demonios. Y tú crees y ni temblas. Y los demonios te ganan porque ellos tiemblan. Y tú todavía no llegas ni a lo que un demonio. O sea, estás peor pues que el demonio, ¿verdad? Porque el demonio
cree que Dios es uno y tiembla, ¿verdad? Porque sabe él, ¿verdad? Acuérdese, hermano, cuando vemos el caso del Señor, ¿verdad? Cuando echaba a los demonios, ¿verdad? Cómo le temblaban, pues, le rogaban, ¿verdad? Que no los echara, ¿verdad? Son demonios. Y esta persona que dice que cree y ni tiembla, es peor pues, que los demonios. Eso quiere decir la palabra. Aquí viene la palabra. Mire cómo son. Esto, hermanos, es igual, ¿sabe cómo? Estos se llaman ejemplos, podríamos decirle, o están en ese lugar, ¿verdad? De un ejemplo extremadamente, ¿verdad? O sea, un ejemplo, ¿verdad? Que es lo más grande, pues, como dice Pablo en este caso, para vergüenza de ustedes, se los digo, dice, ¿verdad? O sea, en ese caso está en esta clase de ejemplo. Está como cuando dice la palabra, hermanos, que los que son desobedientes, ¿verdad?, a la palabra, todos los que son desobedientes, ¿verdad?, a la palabra y que tienen maldad, ¿verdad?, y que dice que son evangélicos, dice que les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito. Mire, ese es un ejemplo extremadamente, ¿verdad? Y es para vergüenza de esos esos que dicen que son evangélicos y son pecadores, ¿verdad? Lo compara como el perro, ¿verdad? Que el perro tiene esa costumbre de que echa el vómito y después lo vuelve a lamber. Así lo compara, ¿verdad? Es un ejemplo extremo. Y dice también la palabra, y la puerca lavada, dice, vuelve a revolcarse en el cieno. O sea, lo está comparando como una puerca, ¿verdad? Que la puerca, usted sabe de que ella le gusta ir al cieno, ¿verdad? Ir así a los charcos. Y ella, eso es lo que le agrada. Y si viene el dueño de la puerca y la lava, pero ella se va a ir otra vez para el charco. Así compara Dios a esta gente que está acostumbrada al pecado, que cuando venimos al Señor, Dios nos lava, ¿verdad? Nos lava, ¿verdad? Nos limpia con la sangre preciosa de Cristo. Pero como está comparando que este era como el puerco, como la puerca, entonces esta persona vuelve otra vez al pecado. Igual la puerca que vuelve otra vez al charco. O sea, entendamos eso, ¿verdad? Que Dios está comparando a estas gentes así como un animal que no tiene razonamiento. Pues vaya, ahí está el ejemplo. Hacen las cosas porque ese es el instinto de ellos. Entonces el problema es grave, ¿verdad? Y la comparación es bastante, pues, fuerte, ¿verdad? Como cuando dice Pablo, para vergüenza, se lo digo, o para avergonzarlo, se lo digo, ¿verdad? Pues sí, pero se lo merecen, pues, es cosa ciertísima. Entonces, eso es, hermanos, lo que vamos a entender en este ejemplo que está acá, cuando dice, pues, que estos evangélicos de evangelio diferente creen, ¿verdad?, en las cosas de Dios, pero no obedecen. Ellos creen que se van a salvar, pero no guardan los mandamientos para salvarse. Y Dios nos compara como con los demonios, que los demonios también creen, porque los demonios saben que ellos son anticristos, saben que están haciendo el trabajo contra Cristo. Ellos saben y aún tiemblan. Y estos, ¿verdad?, que ni tiemblan, ¿verdad?, están peores, ¿verdad? Eso es lo que se compara. Luego, hermanos, dice la palabra, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras
Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actúa juntamente con las obras? Entendamos eso, ahí va la explicación, ¿verdad? Tiene que ir el mandamiento para que la fe sea válida, ¿verdad? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Otro consejo, otra explicación. La fe se perfecciona por las obras. Si usted no tiene obras, la fe es muerta, dice, ¿verdad? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entendamos, miren cómo explicando. Somos justificados, dice, por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué es lo que vamos a entender en esto? En esto lo que vamos a entender es así. Vale. Que la fe, o sea, que la obra es como el punto principal, como dice, ¿verdad?, para perfeccionar la fe. Imagínense que bien claro. Supóngase que yo digo que tengo fe, ¿verdad? Pero no guardo los mandamientos. Es mentira, no tengo fe, pues. Pero si yo tengo fe, ¿verdad? Entonces puedo guardar el mandamiento por la fe. Va, pero podría decir, ¿verdad?, que necesito la fe primero, es verdad. Necesito la fe primero. Pero para saber que la fe en verdad es cierta, pues, tengo que guardar el mandamiento para demostrar, para que se perfeccione, dice la fe. La obra va a perfeccionar la fe. Entonces, hermanos, la fe y las obras van unidas, ¿verdad? O sea, las dos a la par, ¿verdad? Las dos juntas. Porque si solo lleva fe, no tiene nada, ¿verdad? Ahora, si tiene obras, no va a decir que no tiene fe. Porque la obra garantiza que tiene fe. O sea, no se puede dar eso, ¿verdad? De que hizo obras sin fe. Es que la obra perfecciona la fe. Si hace la obra, entonces es verdad que tiene fe. Es ciertísimo, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, tenemos que quedar claros en esto, ¿verdad? Que nosotros los evangélicos necesitamos obedecer los mandamientos para, hermanos, para un montón de razones. Imagínense, hermanos, o sea, pasémonos a hacer otro análisis, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que usted quiere salvarse, ¿verdad? Usted quiere salvarse. Y mire, los que son de evangelios diferentes se enredan. Y ellos pues ven un problema por aquí, ven otro problema por allá, y ninguno puede resolver. Pero nosotros, los verdaderos pueblo de Dios, hacemos las cosas fáciles. Porque sí, Jesucristo dice, ¿verdad? O sea, no es que las hacemos fáciles, sino que son fáciles para nosotros. Porque Dios dice, el Señor dice que o sea, que con la ayuda de Dios, ¿verdad?, nosotros, las cosas son fáciles. ¿Qué le dijo entonces aquel rico al Señor? ¿Qué haré para salvarme? Y el Señor le dijo: guarda los mandamientos. Se da cuenta que bien sencillo. Bien sencillo. Guardamos los mandamientos y nos salvamos. Ahora, este problema de la fe y las obras, esto ya es secundario, ¿verdad? Porque si nosotros venimos de una vez, ¿verdad?, a guardar los mandamientos para salvarnos, ¿qué es lo que sucedió? Que desde el momento que recibimos el mandamiento, creímos. Y al creer, entonces allí hay fe. O sea, hemos puesto la
fe, ¿verdad? En alcanzar lo que queremos, ¿verdad? La salvación. Y creímos, y ahí está la fe, que es verdad lo que, o sea, que cuando creemos, pues, hemos confesado la fe, tenemos ya la esperanza, tenemos la fe de alcanzar aquello, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a estar aquí, ¿verdad? Enseñándole, ¿verdad? A un evangélico de evangelio diferente, ¿verdad? Que él se ha equivocado, ¿verdad? Que él cree que va a tener fe sin guardar mandamientos. O sea, acuérdense cuando la palabra dice que de los dos mandamientos principales, ¿verdad? Depende todo el evangelio. Dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ese es el primer gran mandamiento. Si usted hace eso, de amar a Dios sobre todas las cosas, allí se ahorra todo el problema de dar por allá, ¿verdad? Que lo anden reprendiendo, o que lo anden aconsejando, o que le anden enseñando, ¿verdad? Allí se ahorra todo ese gran montón de problemas. Que es amar a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra, hermanos? ¿Verdad? En el libro de Juan y en las cartas de Juan, en primera de Juan dice, hermanos, que primera de Juan capítulo 5, ¿verdad? El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es el amor a Dios. Entendamos entonces, si dice la palabra que amemos a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, en nuestro corazón, lo amamos, entonces tenemos amor, guardamos los mandamientos. O sea, si lo amamos, guardamos los mandamientos. Y si guardamos los mandamientos, el problema está resuelto. Eso dice el Señor, para salvarnos, guardar los mandamientos. Vale, miren qué fácil, ¿verdad? Ahí sin andar buscando más mandamientos. Entonces, viene la otra parte, ¿verdad? Como la palabra se va pues, multiplicando, ¿verdad? Los mandamientos se van multiplicando. O sea, empieza resumido, ¿verdad? En uno, y de ahí empiezan a multiplicarse. Y se multiplica a dos, allí se multiplica a dos. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Porque si amas a tu prójimo, no vas a pecar contra él. Es lo mismo que dice que el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y Dios nos dice que no pequemos contra el prójimo. Entonces lo mismo es guardar los mandamientos. Hasta ahí vamos bien todavía. Sabiendo que vamos a amar al prójimo también. De ahí para allá la cosa se complica. Porque el que no guarda los mandamientos peca, y cada vez que peca en una clase de pecado, el problema es distinto a otro problema de otra persona. Y la persona empieza a ver las cosas difíciles y empieza a ver, hermano, yo siempre me gusta, hermanos, mencionar aquel caso de los que son evangélicos, ¿verdad? Y dejan a la mujer, a la esposa, y luego que dejan a la esposa se casan con otra, y hay pastores que los casan, y a veces pues hasta la otra los deja, ¿verdad? Y se les complica, y luego, ¿verdad? Que los pastores de evangelio diferente no les dicen nada, ellos siguen bien, pero ya cuando alguien los reprende, ¿verdad? O alguien les dice la verdad y les dice, mire, usted la puede casar, hombre, usted tenía su esposa y usted para salvarse tiene que regresar con la misma esposa. O sea, ¿cómo se les complica, verdad? Luego viene él y dice, no sé qué, no me quiere. Ah, se complicó el caso, ¿verdad? Y se pone difícil, pues, porque la esposa ya vive con otro. O sea, que él quisiera perdonarla, y la esposa tampoco no piensa como él, a él no le interesa, se olvida de ese punto. O sea, la cosa se pone difícil, ¿verdad? Y
De una manera pues que no quedan ellos convencidos de que van a regresar a obedecer el mandamiento, porque ellos no quieren guardar el mandamiento. Entonces, esos son los problemas, hermano, cuando la gente pues no se somete al mandamiento, anda perdida y se le complica y anda pues haciendo las cosas difíciles, ¿verdad? Así, hermano, que los evangélicos verdaderos nos vamos a someter al mandamiento, no vamos a andar nosotros pues viendo dificultades, vamos a hacer como dice el Señor, ¿verdad? Que si nos queremos salvar, guardemos los mandamientos, eso es todo. Y que Dios nos ha llamado a la santidad y que no vamos a pegar en nada, ¿verdad? Bendito sea tu nombre, Señor.